La oposición está construyendo el relato de su derrota. Es un título interesante de una entrevista que le hicieron a un amigo y que yo me lo tomé. Dentro de lo que voy a tratar con el invitado de hoy está esa posición. ¿Qué pasa con la oposición y la Junta? Pero, por supuesto, en el primer bloque le vamos a dar la oportunidad para que él nos hable sobre la panorámica general de las elecciones 2024. Para mí es muy satisfactorio estar compartiendo este momento con Cristian Cabrera, periodista, consultor y estratega de comunicación. Cristian, Gracias, bienvenido. hermano. Gracias por permitirme estar aquí en este sábado ya, a Tu horas del casa, proceso electoral. ahora. Así es. Así que hay que ir preparándose, ¿verdad, Cristian? Sí, sí. Una pregunta. Yo sé que tú eres acucioso, sé que tienes mucha acceso a mucha información y sé que tienes buenos contactos a nivel general. ¿Qué panorama tú hoy sábado ves sobre el país, sobre las elecciones? Fundamentalmente así de un desglose general, el más que pueda. No importa el tiempo Bueno, que te tome. a horas de un proceso electoral, yo siento que hay una calma importante que antecede un proceso electoral y que eso es relativamente bueno, partiendo de lo que ha sido la historia de República Dominicana de los procesos. Aunque ya en los últimos 10, 15 años quizás, la República Dominicana ha ido evolucionando en esa materia, nosotros podemos ver que ya el escenario en cuanto al electoral, pero sobre todo la gente, como la gente se siente, que no hay ese estrés. Y eso evidentemente implica que República Dominicana va prosperando en materia electoral. Yo creo que ha jugado parte del rol en ese sentido la coyuntura. Estamos hablando de un proceso electoral donde se percibe, se siente que hay un resultado ya adelantado. Estamos hablando de Un resultado leyes, asimilado. sí, Es interesante sí, ponerle ese apellidito. sí, sí, sí. Eh, el tema de la participación del electorado ya con proyectos, ¿cómo te explico? Con leyes consumadas, como son las leyes de régimen electoral y de partidos políticos, que aunque ya el torneo electoral de 2020 fuimos con una, se efectuó alguna modificación de ella en tanto en 2022 como en 2023. Entonces eso ha permitido que vayamos a un torneo electoral con un poco más de rigor Un poquito más, legal, más reglas desarrollado, más claras. más claro. La Junta Central Electoral, que ha tenido un rol interesantísimo. Siempre la Junta, yo digo Sí. que la Junta Central no es como comienza, sino como termina. Eh, Contrario a lo que yo pienso en la historia, que en la historia tú haces un análisis de las luces y sombras, que la gente acostumbra a decir, no es como fulano comienza, sino como termina. Yo no soy de ese criterio en cuanto a las personas, pero a las instituciones, sobre todo porque en la Junta Central Electoral el proceso electoral queda a la cola de la gestión, es decir, cuando sale una gestión de la Junta, queda muy fresco, sea lo bueno o lo malo de ese proceso. Entonces, eso tiene algún impacto y yo creo que lo ha manejado a la altura. Claro, siempre puede ser mejor, no hay nada que sea imperfectible, yo creo que siempre puede perfeccionarse algo y me parece que la Junta Central Electoral está en esa condición en estos momentos. Dentro de lo que tú observas, ¿qué otros elementos son importantes para los televidentes oír hoy antes, 12 horas antes de ir ya o 14 No, a mí horas? me parece que de lo que hace Sobre falta en este todo para proceso ir al electoral, voto, porque eso es sí, lo que de lo que tenemos que hace ver, falta ¿no? en el proceso electoral es que la gente vaya con plena conciencia de lo que representa para el desarrollo de un país la participación de su gente en escoger a quienes le dirigen. Y digo esto porque, miren, estamos hablando de que el presidente que resulte electo será aprobado por la mitad y un poco más de los que participen. Entonces, si no hay una participación masiva de la gente, terminará ese presidente por ser escogido quizás por una cuarta parte de la elección, del electorado. Bueno, por lo menos la ley contempla que
lo que tiene que sacar un presidente es 50 el más uno. 50% de los votantes. De los votos válidos. De los votos que participen. Exacto. No de los 8.000, Exacto. de los 8.250.000. Fuera eso y fuera prácticamente Sí, imposible hacer por presidencia. ejemplo, sí. Entonces, precisamente ese Es es el bueno tema. tener eso claro, porque hay mucha gente hablando lo que no sabe. 50% más un voto, no es más 1%, no es más un voto, es lo que convierte a una persona en presidente de la República. De los votos participantes. De los válidos. Si, por ejemplo, tenemos 2,5 millones de votos válidos, el 50% más uno de eso. Los demás, aunque sean 5 millones, no van. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, se supone que se genera consenso. Nosotros tenemos un modelo presidencialista, que a diferencia de un modelo parlamentario, el que queda en minoría en esa ocasión, el modelo parlamentario que se utiliza mucho en Europa, obtiene una cantidad de escaños inmediatamente, lo que no anula la representación en el Ejecutivo de aquellos que tuvieron algún nivel de participación. O sea, pongamos algo, Cristian Cabrera se enfrenta a Manuel en una contienda electoral, Manuel saca 60, te di ventaja ahí, y yo saco 40%, bueno, en un modelo parlamentario, yo de cada 100 escaños tendría 40 escaños, pero en un modelo como el nuestro, el que perdió, perdió todo. Aunque hay una elección congresual en el nivel de diputados y senadores que tiene su mecanismo y tiene su forma. Pero fíjate que tienen un cierto nivel de separación en cuanto de independencia entre una cosa y otra, lo que no ata el resultado de una elección, que es la presidencial, a lo congresual, aunque se impacta. Cuando observamos los principales, vamos a decir, candidatos, por más que veamos, se circunscriben a 3. El presidente Abinader, el expresidente Fernández y el expresidente... Mira cómo se nos ha quedado. No, Medina no. El que nunca ha sido presidente, Abel Martínez Durán. Podríamos decir pero parece... expresidente de la Cámara, vamos a decirlo, ¿verdad? Para darle categoría de presidente. Pero evidentemente la participación de Medina en esta actividad continua, que se la pasó todo el tiempo, de alguna manera trabajando en su terreno, lo que él sabe hacer, se ha quedado posicionado en nosotros como el presidente candidato. No sé si te diste cuenta que yo lo iba a mencionar. Y ya yo he oído a varias personas. Pero para dejarlo en expresidentes o entre presidentes, vamos a poner a ver como expresidente de la Cámara de Diputados, exacto, que tiene un peso político también importante. Entonces, cuando tú lo observas, ¿qué pasó que se mantiene ese liderazgo de Luis, evidentemente con un número muy bueno hasta ahora que estamos transmitiendo este programa? ¿Y qué puede pasar en menos de 24 horas, Cristian? No, mira, la pelota no termina hasta que el out 27 no se realiza, y cuidado, porque si se va a extra inning, no se necesitaría un out 27, sino cuantos outs sean necesarios. Pero indiscutiblemente, yo creo que el presidente Abinader es quien lleva la ventaja. De entrada, porque aquí hay tradición de reelección. Dígase que salvo caso fuera de orden, es casi cotidiano que un presidente en su segundo mandato o en su segunda posibilidad la gane. Lo que no es común es que no lo haga. Exacto. Entonces, desde que nosotros tenemos ese modelo, la única ruptura prácticamente que ha existido en esa dirección, recientemente, hablo del 90 y tanto para acá, 96. ha sido el caso del expresidente Mejía. Y las razones son obvias. La crisis económica que afectó en ese momento impactó de una manera tal que no lo dejó bien posicionado frente al electorado en una contienda como sobre todo la crisis Banín. Claro. Le dio muy duro. Claro, sin dudas. Entonces, en ese contexto, vamos a unas elecciones donde el presidente llega en una ventaja interesante, y sobre todo porque le toca enfrentarse a dos polos opositores, que aunque tienen una alianza en el nivel presidencial, no existe tal alianza. Eso lo vamos a hablar luego aparte, porque Rescate RD requiere su análisis aparte, porque para que tú me digas qué es eso. Claro. Siguen en la línea. Entonces, en esa dirección era el efecto de febrero, porque debo decir, yo creo que la última ocasión en la que vine aquí, hablé incluso de números de encuestas. Si no es por febrero, y el peso que significó la presencia del presidente Abinader en ese febrero, quizás el mayo no llegaba de esta forma.
Porque además del tema de la percepción, que se trabajó muy bien, y yo he dicho en reiteradas ocasiones, Luis Abinader ha sido el presidente que más rápido ha aprendido del manejo del poder. Porque ni Leonel en el 96, ni Danilo en el 2012, ni Hipólito en el 2004, en el 2000 aprendió tan rápido como lo aprendió Luis. De haber aprendido tan rápido, quizás algunos errores en esos casos se hubiese permitido. Además que Luis tenía la licencia de la pandemia y todo lo que eso impactaba. Y lograron colocar muy bien la narrativa, falsa en algunos niveles, de que la guerra de Ucrania y una serie de conflictos más impactaban directamente la economía. Digo falso en algunos niveles, no porque no impactara. Nosotros vivimos en un mundo globalizado donde Pero todo impacta, menos de lo que se pero dimensionó. mucho menos de lo que se O sea, señala. dilo, Entonces, se sobredimensionó. exacto. Entonces, esa sobredimensión, te decían, bueno, la economía no está tan resentida, pero América Latina se recuperaba a un ritmo mucho más acelerado. Le ayudó y qué bueno. Todavía hoy América Latina está mucho más, en mucho mejor condición económica comparativa que lo que está República Dominicana antes de la pandemia. Entonces, en esa dirección se narró un relato que resultó interesante y que logró colocarse, generándole una coraza al presidente de que, pero mira, no, él no es el culpable. Además que la oposición yo creo que cometió algunos errores que cuando analicemos la Alianza Rescate RD, ahí podremos basar balance al resultado que eso tuvo. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa coraza? Lo que tú estás diciendo es como que sin proponérselo o sí, sí proponiéndoselo, él se lo propuso. Un manual bien seguido. De hecho, buscó bastante consultores, ¿no? Claro. Y él no así. Y lo mejor que tiene el presidente Abinader es que él ha oído sus consultores. Sí. Ese es su gran poder. Entonces, ¿qué hubiera pasado y qué otros elementos pudieran inhabilitar eso? No, a ver, entonces yo creo que a partir de ahí la oposición se mantuvo discutiendo más los temas políticos de sus diversos grupos que discutiendo los temas que real y efectivamente le interesaban a la gente y que había calado muy bien. O sea, cuando la oposición hablaba del tema de alimentos, del tema de seguridad, de los problemas naturales que tiene el país. De Haití. De Haití. Que Haití fue un colchón interesante usado por el presidente también en su momento. Claro. ¿Qué ocurría ahí? Bueno, cuando hablaba de ese discurso calaba en la gente y la oposición aumentaba. De hecho, yo puedo decir que en noviembre de este año, perdón, del año pasado, el presidente no estaba en una muy cómoda posición. Bajó a 38, creo. No sé si a 38, pero no estaba. Pero bajó. Estaba muy por debajo del 50 sí, necesario. Sí. Entonces, fíjate cómo ese manejo de ese contexto que se dio quizás le permitió un empuje a la oposición. Ahora, cuando se enfrascaron en una discusión política, los problemas políticos la gente no lo digiere rápido. O sea, si usted y yo somos dos políticos y vamos a analizar y a resolver un tema político, cuanto más rápido se resuelva, mucho mejor. Porque si la discusión se expande y se mantiene en el ambiente frente a la gente no le importa eso. Le entretiene, pero no gana votos. Sobre todo porque los temas políticos suelen ser y generar pasión. Sí. No, en definitiva no gana votos. Es una discusión donde se pierde mucho. Entonces, eso tardó mucho tiempo. Y a partir de entonces, Cristian, también el presidente tuvo la ventaja de que mantuvo su partido unido en medio de todas esas situaciones que pudieron haberse convertido en una crisis, en un problema. La oposición dividida, porque por más que hablen, no, que porque se unieron, cada cual tenía un propósito. Y en ese propósito había puntos comunes, pero había también puntos de disidencia. Por lo que indirectamente eso favorecía al gobierno, indiscutiblemente. Vamos a la primera pausa comercial y al volver seguimos con Cristian Cabrera, periodista, consultor, estratega de comunicaciones y un hombre que siempre apunta a hablar lo más claro posible.